Un rey de 21 años, con las arcas del Estado vacías y al borde de la bancarrota, encontró una solución financiera aterradora: la aniquilación total de una ciudad. 30.000 hombres, mujeres y niños vendidos como esclavos pagaron sus deudas y financiaron los próximos 6 meses de su ejército. ¿Cómo es posible que este joven, que comenzó su reinado con un acto de brutalidad tan calculado, sea el mismo hombre conocido en la historia como Alejandro Magno? Para entender al conquistador, primero debemos conocer al superviviente, al joven acorralado que heredó un reino en llamas y tuvo que convertirse en un monstruo para no ser devorado por ellas. Todo comenzó, como suelen hacerlo las grandes catástrofes, con un susurro. El primer año del reinado de Alejandro fue un torbellino de caos apenas contenido. Su padre, el gran Filipo de Macedonia, el hombre que había doblegado a Grecia, había sido asesinado en plena celebración pública. La corona, aún caliente por la cabeza de su padre, se sentía inestable sobre la suya. Una guerra civil se había evitado por los pelos, gracias a la rápida actuación de un puñado de leales y a la propia audacia de Alejandro al presentarse ante el ejército y reclamar lo que era suyo. Las rebeliones en el norte, entre las tribus tracias e ilirias, habían sido aplastadas con la misma velocidad y ferocidad que caracterizarían toda su vida, pero eran incendios en la periferia. El verdadero peligro, la verdadera podredumbre, crecía en el corazón de Grecia, en la ilustre y siempre problemática ciudad de Atenas. Mientras Alejandro estaba ocupado apagando fuegos en sus fronteras, sus enemigos en el sur habían estado afilando sus cuchillos. El arquitecto de esta nueva ola de hostilidad era un hombre cuya voz era tan poderosa como cualquier ejército: el político ateniense Demóstenes. Un año antes, mientras Filipo aún vivía, Demóstenes se había presentado ante la asamblea ateniense con una revelación divina. Su rostro, solemne y lleno de una convicción ardiente, cautivó a la multitud. «Hombres de Atenas», proclamó con los brazos extendidos, «anoche los dioses me hablaron en un sueño. Me prometieron que nuestra ciudad, nuestra amada Atenas, recibirá un gran regalo en un futuro muy cercano». Hubo murmullos, escepticismo, pero la reputación de Demóstenes como el más ferviente opositor de Macedonia le concedió el beneficio de la duda. Unos días después, el regalo llegó. Mensajeros exhaustos, con el polvo del norte aún en sus mantos, irrumpieron en la ciudad con la noticia. Filipo de Macedonia, el hegemón de Grecia, había sido apuñalado mortalmente por uno de sus propios guardaespaldas. La coincidencia era tan flagrante que resultaba insultante. ¿Un sueño profético justo antes del asesinato del principal enemigo de Atenas? Era sospechoso, por decirlo menos, y toda Atenas lo sabía. La noticia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. En la asamblea, la atmósfera era eléctrica. El dolor y el miedo que Filipo había inspirado durante años se transformaron en un júbilo desenfrenado. Demóstenes, con una sonrisa apenas disimulada, propuso un día público de acción de gracias para celebrar la liberación que los dioses les habían concedido. La propuesta fue aprobada por aclamación. Se sacrificaron bueyes en los altares, las guirnaldas adornaron las estatuas de los dioses, y el vino fluyó libremente por las calles. Era una celebración, pero también una declaración. En cuestión de días, el sentimiento antimacedonio, que había estado latente bajo una fina capa de sumisión forzada, estalló. La ciudad entera estaba al borde de una rebelión abierta contra la hegemonía macedonia. Tebas, la vieja rival de Atenas y otra víctima del poder de Filipo, se unió al coro de disidencia, haciendo saber al resto de Grecia que estaban listos para un levantamiento general. Pero la rebelión necesita más que fervor, necesita líderes, ejércitos y, sobre todo, unidad. Y Grecia, como siempre, estaba desunida. Cuando Alejandro, habiendo consolidado su poder en el norte,
marchó hacia el sur con una velocidad que nadie esperaba. El coraje de las ciudades-estado griegas se desvaneció. Una a una, enviaron delegaciones para asegurar al joven rey su lealtad, dejando a Atenas y Tebas solas en su desafío. Con el ejército macedonio acampado a las puertas, ambas ciudades, a regañadientes, reconocieron la supremacía de Alejandro, inclinando la cabeza pero no el corazón. Sin embargo, había un detalle fascinante en esta historia. Una conspiración dentro de la conspiración que casi cambió el curso de la historia. Mientras Demóstenes incitaba a la rebelión en Grecia, también se comunicaba en secreto con el ejército macedonio en Asia Menor. Este no era un contingente cualquiera. Eran 10.000 veteranos, el cuerpo expedicionario que Filipo había enviado para preparar la invasión a gran escala de Persia. Y estaban comandados por un hombre llamado Átalo, un general ambicioso y, lo que era más importante, un hombre con rencor. Átalo era el tío de la última esposa de Filipo, Cleopatra Eurídice, y veía a Alejandro, hijo de la repudiada Olimpia, como un usurpador. Demóstenes le hizo a Átalo una oferta audaz: el apoyo naval y financiero de Atenas si él, Átalo, aceptaba marchar con sus 10.000 hombres no contra Persia, sino contra su nuevo rey. Era una invitación a la guerra civil. Átalo se sintió tentado. La idea de ser el hombre que derrocara a Alejandro y pusiera a su propio candidato en el trono, o quizás reclamarlo para sí mismo, era increíblemente seductora. Se encontraba en una posición privilegiada para, literalmente, fabricar un rey. Pero Átalo era cauteloso además de ambicioso. Decidió esperar para ver si el reino de Macedonia se desmoronaba por sí solo. Si estallaba una guerra civil sin su intervención, su posición sería aún más fuerte. La paciencia, sin embargo, no era una virtud que el destino le concedería. Por desgracia para Átalo, sus comunicaciones secretas no lo eran tanto. Un mensajero fue interceptado, y las cartas con el sello de Demóstenes llegaron a manos de Alejandro. El joven rey, al leer la traición de su propio general, actuó con la celeridad que lo definiría. No envió un ejército, envió un mensaje. La carta iba dirigida a uno de los generales más antiguos y respetados de su padre, un hombre que servía junto a Átalo en Asia, Parmenión. Parmenión era un hombre de la vieja escuela. Leal a la casa real, inmensamente popular entre los soldados rasos y, sobre todo, un hombre de acción. No dudó. La carta de Alejandro era una sentencia de muerte, y Parmenión era el verdugo. No hubo un juicio, ni siquiera una confrontación directa. Una noche, mientras Átalo cenaba en su tienda, rodeado de sus oficiales, varios centuriones leales a Parmenión entraron. Antes de que el general traidor pudiera siquiera ponerse en pie, las espadas lo atravesaron. Así sin más, Átalo fue asesinado por sus propios hombres. Parmenión, con una transición impecable, tomó el mando del ejército de Asia, y otra guerra civil fue evitada antes de nacer. Alejandro le debía a Parmenión, y esa deuda tendría un precio muy alto en el futuro. Demóstenes, sin embargo, no había terminado de conspirar. El fracaso del complot de Átalo fue un revés, no una derrota. Su odio hacia Macedonia era una obsesión que consumía todos sus pensamientos. Esperó su oportunidad, y ésta llegó cuando Alejandro se embarcó en una campaña en las remotas y salvajes tierras del interior de Macedonia, luchando contra las tribus ilirias cerca del Danubio. Las noticias de esas tierras lejanas eran escasas y poco fiables, un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Demóstenes, utilizando su vasta red de contactos y su fortuna personal, comenzó a esparcir un rumor. Alejandro había caído en batalla. El rumor, susurrado en los mercados, proclamado por falsos mercaderes y difundido por mensajeros pagados, afirmaba que el joven rey había sido asesinado en una emboscada a orillas del Danubio.
La noticia, aunque falsa, fue un catalizador. En Tebas, el resentimiento aún hervía bajo la superficie. Baque, creyendo que su opresor estaba muerto y que Macedonia estaría sumida en el caos de una nueva sucesión, los líderes tebanos vieron su momento. Actuaron con una audacia temeraria. Arrestaron a 2 comandantes de la guarnición macedonia que ocupaba la Cadmea, la ciudadela de Tebas, los acusaron de crímenes contra la ciudad en un juicio improvisado, y los ejecutaron públicamente en la plaza del mercado. Fue un acto de desafío calculado para ser irreversible. El resto de la guarnición, superada en número y sin sus líderes, se vio obligada a retirarse de la ciudadela, un objetivo que los tebanos anhelaban desde hacía mucho tiempo. Tebas era una vez más libre. La noticia de la audaz acción de Tebas llegó a Atenas, y la asamblea estalló en un frenesí de apoyo. Demóstenes, en la cima de su influencia, pronunció un discurso apasionado, elogiando el coraje tebano y llamando a Atenas a unirse a sus hermanos griegos contra la tiranía. La asamblea, arrastrada por la emoción del momento, votó a favor de enviar una expedición militar para ayudar a Tebas contra la inevitable represalia macedonia. La medida fue aprobada, y la orden de movilización se entregó a los 10 estrategoi de Atenas, los generales electos encargados de implementar las decisiones militares de la ciudad. Pero aquí la historia dio un giro. Los estrategoi no eran políticos idealistas, eran soldados pragmáticos. No compartían el optimismo de la asamblea. Sabían de lo que era capaz el ejército macedonio, incluso sin Alejandro. La idea de enfrentarse a las falanges macedonias en campo abierto les helaba la sangre. Así que, aunque comenzaron los preparativos para la guerra, lo hicieron con una lentitud exasperante. Requisaron suministros, pero las caravanas se retrasaban. Llamaron a filas a los ciudadanos, pero los registros se alargaban. Arrastraron los pies, retrasando deliberadamente el momento de poner un solo soldado en el campo de batalla. Esperaban, rezaban, para que algo sucediera, cualquier cosa que les evitara un enfrentamiento directo con Macedonia. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Alejandro no estaba muerto en absoluto. Estaba en Pelium, concluyendo victoriosamente un difícil asedio contra los ilirios. Fue allí donde le llegaron las noticias de los disturbios en el sur, la rebelión de Tebas, la ejecución de sus comandantes y la promesa de ayuda de Atenas. Al enterarse no hubo deliberación ni vacilación. La furia de Alejandro fue fría y precisa. Entendió que esto era más que una simple rebelión. Era un desafío a su derecho a gobernar. Su respuesta tenía que ser tan rápida y tan devastadora que nadie en Grecia se atreviera a volver a cuestionarlo. Lo que siguió fue una de las hazañas militares más asombrosas de la antigüedad. Alejandro no perdió ni un día. Ordenó a su ejército, cansado por el asedio, que se preparara para una marcha forzada. Y marcharon. Día y noche, con apenas descanso, atravesaron las escarpadas montañas y los valles de Grecia. El ejército macedonio, una serpiente de acero y polvo, cubrió la distancia desde Iliria hasta Tebas en unos impresionantes 14 días. Una mañana, los ciudadanos de Tebas se despertaron con una visión de pesadilla. En las llanuras que rodeaban su ciudad, donde el día anterior solo había campos, ahora se encontraba el ejército macedonio, sus estandartes ondeando al viento, las picas de sus falanges brillando bajo el sol de la mañana. La incredulidad se apoderó de la ciudad. Les costaba creer que este fuera el mismo ejército que, según todos los informes, estaba luchando en Iliria solo 2 semanas antes. El rumor de la muerte de Alejandro se desvaneció, reemplazado por la terrible realidad de su presencia. Alejandro no atacó de inmediato. Acampó su ejército y envió un heraldo con una demanda simple y directa. Tebas debía entregar a los líderes de la rebelión.
La respuesta de Tebas fue de un desafío casi suicida. Desde lo alto de las murallas, un líder tebano gritó su respuesta, lo suficientemente fuerte como para que el propio Alejandro la oyera. Grecia primero debe entregar a su tirano. Era una bofetada en la cara del rey. La diplomacia había terminado. Así comenzó el asedio de Tebas. Durante 3 días, Alejandro esperó, permitiendo que el miedo se apoderara de la ciudad. Dentro de las murallas tebanas, el desafío inicial comenzó a dar paso a una ansiedad creciente. Y una pregunta comenzó a formularse en la mente de cada soldado y ciudadano tebano. Una pregunta que probablemente tú también te estés haciendo ahora mismo. ¿Dónde estaban los atenienses? La respuesta era simple y brutal. No iban a venir. Los estrategoi atenienses habían tenido éxito en su estrategia de dilación. Ahora que Alejandro estaba en la zona con todo su ejército, la opinión pública en Atenas se había enfriado drásticamente. El fervor revolucionario se había evaporado, reemplazado por un miedo paralizante. Atenas, la ciudad que había prometido ayuda, la instigadora de la rebelión, guardaba silencio. Los tebanos estaban solos. Tuvieron que enfrentarse a su situación estratégica con una dura mirada. Podían soportar el asedio, consumiendo sus suministros mientras el ejército macedonio esperaba fuera, o podían luchar. Y si iban a luchar, era mejor hacerlo pronto, con el estómago lleno y la moral aún alta. Tomaron su decisión. Al tercer día, las puertas de Tebas se abrieron de par en par. El ejército tebano, con la legendaria banda sagrada a la cabeza, salió de la seguridad de sus murallas y se preparó para la batalla. Se enfrentaron a los macedonios en campo abierto y durante mucho tiempo la batalla fue un punto muerto sangriento. Los dos ejércitos estaban igualados, las falanges chocando con un estruendo de escudos y lanzas. Los tebanos, luchando por la supervivencia de su ciudad, por sus hogares y sus familias, luchaban con una tenacidad desesperada. En un esfuerzo por romper el punto muerto, Alejandro comprometió a sus reservas de élite, los portadores de escudos, o hipaspistas. Pero incluso contra estas tropas de élite, los tebanos mantuvieron su posición. La línea aguantó. La batalla se prolongó y el resultado parecía incierto. Pero entonces, a última hora del día, Alejandro, observando la batalla desde una posición elevada, notó algo. Un detalle que cambiaría todo. Una de las 7 puertas de Tebas, en el fragor de la batalla y la evacuación del ejército, había quedado prácticamente indefensa. Fue una oportunidad fugaz, un error fatal. Alejandro no lo dudó. Llamó a uno de sus comandantes de falange, un joven y ambicioso oficial llamado Pérdicas, y le dio una orden simple. Toma a tus hombres, rodea la línea de batalla y fuerza esa puerta. Pérdicas y su falange se movieron rápidamente, desapercibidos en el caos. Llegaron a la puerta y la encontraron con una defensa mínima. La forzaron con facilidad y de repente, una falange macedonia estaba dentro de la ciudad. Lo que siguió fue el infierno. Los hombres de Pérdicas, sin órdenes específicas más que tomar la puerta, se desataron. Comenzaron a quemar edificios y a matar a todo el que se cruzaba en su camino, soldados o civiles. El humo y los gritos que surgían desde el interior de la ciudad llegaron a oídos del ejército tebano que luchaba afuera. El pánico se apoderó de ellos. Rápidamente se dieron cuenta de que todo el infierno se había desatado dentro de su ciudad. La esperanza se desvaneció. Algunos soldados rompieron filas y corrieron de vuelta a la ciudad, desesperados por encontrar a sus familias. La línea tebana, que había aguantado tan valientemente, comenzó a flaquear. Lentamente, el ejército tebano empezó a ceder terreno. Los grupos comenzaron a rendirse, y en poco tiempo la resistencia se derrumbó. Fueron derrotados. Los macedonios, nos dicen,
perdieron unos 500 hombres, las mayores bajas de Alejandro hasta la fecha, un testimonio de la ferocidad con la que lucharon los tebanos. Si no hubiera sido por el rápido pensamiento táctico de Alejandro y el error fatal de los tebanos, no está claro qué camino habría tomado esta batalla. Con Tebas bajo control macedonio, la batalla había terminado, pero la matanza apenas comenzaba. La ciudad fue saqueada sin piedad. Pero el destino final de Tebas aún no estaba decidido. Alejandro, en un movimiento de genio político escalofriante, convocó a representantes de las pequeñas ciudades de Grecia central, ciudades que durante mucho tiempo habían sufrido bajo la dominación regional de Tebas. Los reunió en su campamento y les hizo una pregunta simple: ¿qué debo hacer con la ciudad de Tebas? La respuesta no debería sorprenderte, y mi suposición es que tampoco sorprendió a Alejandro. De hecho, probablemente era exactamente lo que esperaba oír. Los representantes, envalentonados por la caída de su antiguo opresor y ansiosos por vengarse de décadas de humillación, pidieron a Alejandro que destruyera la ciudad, que la borrara del mapa para que nunca más pudiera amenazarlos. Alejandro, actuando como el ejecutor de la voluntad de Grecia en lugar de como un conquistador, accedió a su petición. Lo que siguió fue un acto de una crueldad metódica y organizada que resonaría en toda Grecia. Todos los 30.000 ciudadanos tebanos que sobrevivieron a la batalla, hombres, mujeres y niños, fueron reunidos y vendidos como esclavos. El dinero generado por esta venta masiva de seres humanos, el detalle verdaderamente impactante, financió al ejército macedonio durante los siguientes 6 meses. Era terriblemente útil, especialmente porque Alejandro, en un gesto populista, había abolido los impuestos en Macedonia. Es casi como si este resultado, la destrucción de una ciudad rica y la liquidación de sus activos humanos, fuera exactamente lo que Alejandro había estado esperando desde el principio. Con Tebas vacía y completamente saqueada, sus vecinos comenzaron el lento proceso de desmantelar la ciudad, ladrillo a ladrillo. Durante décadas y siglos, hubo varios intentos de restaurar Tebas a su antigua gloria, pero ninguno tuvo éxito. En un solo golpe, Alejandro había destruido uno de los estados más poderosos e icónicos de Grecia, un faro de la cultura y la historia griegas. El mensaje era inequívoco y se escuchó alto y claro en todos los rincones de Grecia, especialmente en Atenas. La oposición no significaba solo la derrota, sino la extinción. Los atenienses recibieron el mensaje. El pánico se apoderó de la ciudad que, solo unas semanas antes, había estado celebrando la supuesta muerte de Alejandro. Rápidamente se rindieron, enviando una delegación para implorar la misericordia del rey. Alejandro sabía perfectamente que los políticos atenienses, y Demóstenes en particular, habían estado detrás de toda esta conspiración. Tenía algunas demandas. Ordenó a Atenas que le entregara a sus 10 políticos más antimacedonios, incluyendo por supuesto al propio Demóstenes. Esta demanda no fue bien recibida en Atenas. Entregar a sus propios ciudadanos a un poder extranjero iba en contra de todo lo que Atenas representaba. Demóstenes, luchando por su vida, argumentó apasionadamente ante la asamblea que arrestar a ciudadanos atenienses y entregarlos a los macedonios sentaría un precedente terrible, ya que Atenas seguía siendo, en teoría, un estado soberano. La asamblea, a pesar de su miedo, estuvo de acuerdo con él. Enviaron una nueva delegación a Alejandro, suplicándole que permitiera que Atenas se ocupara del asunto dentro de su propio sistema legal. Alejandro, cuyo temperamento ya se había enfriado y que probablemente nunca tuvo la intención de destruir la capital cultural de Grecia, accedió a regañadientes. En Atenas existía un mecanismo legal llamado ostracismo, que permitía a la ciudad exiliar a cualquier ciudadano por cualquier motivo durante 10 años. En un gesto que fue a la vez un acto de sumisión y un desafío sutil,
la asamblea ateniense ostracizó o desterró a un político antimacedonio. Pero no fue Demóstenes. Fue otro tipo, un chivo expiatorio. Para entonces, el temperamento de Alejandro se había calmado. Este único ostracismo, junto con el reconocimiento formal del estatus de Alejandro como hegemón de Grecia, fue suficiente para salvar la ciudad de Atenas. Filipo llevaba muerto más de un año, y es seguro decir que ahora, por primera vez, Alejandro estaba firmemente en control del reino que su padre le había dejado. Con Grecia pacificada por el terror, el joven rey convocó una reunión oficial de la Liga de Corinto, el organismo oficial que facilitaba el control macedonio sobre el resto de Grecia. Ante los delegados de los estados griegos, ahora dóciles y sumisos, les dijo que prepararan sus ejércitos. La próxima primavera iba a cumplir el juramento de su padre. Invadiría el imperio persa para liberar a los griegos que vivían allí. Este anuncio fue recibido con cierto escepticismo, tanto por parte de los griegos como de los propios hombres de Alejandro. En este punto, el consejero más cercano de Alejandro era probablemente Antípatro, un general veterano que representaba a la vieja guardia y había sido la primera figura importante en respaldar públicamente el reclamo de Alejandro al trono. Antípatro, un hombre prudente y experimentado, argumentó que si Alejandro abandonaba el país sin nombrar un heredero, una guerra civil se volvería inevitable. Alejandro no estuvo de acuerdo. Creía que si dejaba a un niño en Macedonia, los descontentos se sentirían tentados a usarlo como un peón en sus juegos de poder. Ambos estaban de acuerdo en que la ausencia de Alejandro haría más probable una guerra civil, pero no podían ponerse de acuerdo sobre si designar un heredero mejoraría o empeoraría las cosas. En lugar de ceder a la presión de Antípatro, Alejandro ideó una tercera solución, una muestra de su astucia política. Miró a su viejo consejero y dijo: «Si Antípatro está tan preocupado por una guerra civil, entonces él es la persona perfecta para gobernar Macedonia en ausencia del rey». Y así, sin más, Antípatro fue nombrado regente de Macedonia y estrategos de Europa. Fue un voto de confianza extremo, y Antípatro se sintió profundamente honrado. El asunto quedó zanjado. Pero aún quedaba un asunto pendiente: aquel ejército en Asia Menor. Y su comandante, Parmenión. El hombre que había matado al líder de ese ejército cuando fue sorprendido comunicándose con los atenienses. Esa acción, muy posiblemente, había evitado por sí sola una guerra civil. Parmenión necesitaba ser recompensado. Pero este era un asunto delicado. Parmenión no era un general cualquiera. Estaba extremadamente bien conectado. Había servido con Filipo, y la vieja guardia del ejército lo adoraba. También era rico, y los varones adinerados de Macedonia lo veían como uno de los suyos. Si Alejandro alguna vez se volvía profundamente impopular, Parmenión era exactamente el tipo de persona a la que sus enemigos recurrirían. Este hombre necesitaba ser mantenido feliz, pero no se podía confiar necesariamente en él, de la misma manera que en Antípatro. Solo había una solución. Parmenión acompañaría a Alejandro hacia el este y serviría como su segundo al mando. Pero eso no era todo. El hijo mayor de Parmenión, Filotas, lideraría la caballería de élite de los compañeros, y su hijo menor, Nicanor, lideraría a los portadores de escudos. También se entregaron puestos menores a un montón de primos y sobrinos de Parmenión. En resumen, Alejandro llenó su ejército con los hombres de Parmenión, dándole a su segundo al mando una influencia sin precedentes. La decisión de elevar a Parmenión tendría consecuencias de largo alcance. Se puede ver de tres maneras, y honestamente, no estoy muy seguro de cuál es mi postura. Podrías decir, correctamente, que Alejandro todavía era un rey débil, y necesitaba comprar la lealtad de Parmenión a cualquier costo. También podrías decir que Alejandro
necesitaba cientos de comandantes experimentados para ocupar puestos clave. Y a los 21 años, probablemente se quedó sin nombres bastante rápido. También podrías verlo cínicamente. Es difícil imaginar a Parmenión causando problemas con 2 de sus hijos sirviendo directamente bajo el rey. Una vez más, no sé cuál de estas explica mejor el papel de Parmenión. Todo lo que sé es que Alejandro parecía hacer todo lo posible para acomodar a las personas que habían servido con su padre. Debe haber sentido que su situación era precaria. Alejandro regresó a Macedonia y pasaría el invierno preparando la invasión del próximo año. Aunque tenía un año de impresionantes victorias en su haber, estaba casi en la quiebra. Con la destrucción de Tebas, tenía suficiente dinero para pasar el invierno, pero eso era todo. En su desesperación, recurrió a sus propios varones y los presionó para que le prestaran una enorme cantidad de dinero. Esto era algo sorprendente en esa época. Los préstamos todavía se consideraban algo turbio, y que un rey solicitara préstamos a sus propios súbditos era inaudito. Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que el nuevo segundo al mando de Alejandro, Parmenión, contaba con el pleno apoyo de los varones más ricos. Con Parmenión al mando del ejército, los varones probablemente encontraron todo el asunto más fácil de tragar. Ahora, Alejandro tenía suficiente dinero para llegar a Asia, aunque si no encontraba algo que saquear en el primer mes más o menos, se encontraría rápidamente en la quiebra de nuevo. La primavera siguiente, Alejandro marchó hacia el este. Antípatro se quedó atrás, administrando el frente interno con alrededor de 14,000 soldados. Alejandro lideraría un ejército de alrededor de 37,000 hombres hacia Asia. La madre de Alejandro, Olimpia, acompañó a su hijo desde la capital hasta los Dardanelos, que los griegos llamaban el Helesponto. En el camino, Olimpia supuestamente le reveló a Alejandro, cito, el misterio de su nacimiento. Si te preguntas qué significa eso, únete al club. Moalis, basado en una serie de pistas contextuales, muchos creen, incluyéndome a mí, que el misterio del nacimiento de Alejandro era que su verdadero padre no era Filipo, sino uno de los dioses, probablemente Zeus. Por lo que podemos decir, Alejandro creyó esta historia, y su creencia secreta en su propia divinidad tendría consecuencias profundas para el resto de su vida. Cuando Alejandro llegó a la costa, construyó altares a Zeus, Atenea y Heracles, y luego partió en barco. Nunca volvería. Cuando la flota estaba a mitad de camino a través del estrecho, Alejandro sacrificó un toro al dios del mar, Poseidón. Cuando el ejército desembarcó en el otro lado, Alejandro se cuidó de construir un segundo conjunto de altares en el lugar exacto donde tocó tierra. En caso de que no te hayas dado cuenta, Alejandro era extremadamente religioso, incluso para los estándares de la época. La revelación de su madre sobre su ascendencia divina probablemente disparó esta tendencia. Antes de que Alejandro considerara siquiera aumentar la campaña militar, insistió en dejar su ejército bajo el mando de Parmenión y hacer un peregrinaje a uno de los lugares más sagrados de la religión griega, Troya. En ese momento, Troya era básicamente un pequeño pueblo somnoliento construido sobre ruinas. Los lugareños llevaron al rey a la tumba de Aquiles, el héroe personal de Alejandro. Como señal de respeto, el rey rodeó la tumba con guirnaldas. En este punto de la historia, nuestras fuentes comienzan a revelar que Alejandro estaba en una relación romántica de por vida con un hombre llamado Hefestión, a quien conocía desde la infancia. Hefestión era probablemente el encargado de la guardia personal de Alejandro, pero su trabajo parece cambiar con el tiempo. De todos modos, esta relación debe haber sido de conocimiento público, porque mientras Alejandro honraba la tumba de Aquiles, Hefestión honraba la tumba de Patroclo, el amante de Aquiles. Cuando llegó el momento de irse, Alejandro tomó para sí varios artefactos religiosos, incluido un escudo que supuestamente databa de la guerra de Troya.
Como regalo al pueblo, Alejandro les otorgó un sistema político democrático, lo que convirtió a Troya en el primer asentamiento griego en ser liberado personalmente por el rey macedonio. Para Alejandro, la liberación de Troya era un simbolismo importante. Finalmente, cuando Alejandro estuvo satisfecho de que todas las casillas religiosas habían sido marcadas, regresó a su ejército. Recuerda, toda esta expedición era una gran apuesta. Alejandro solo tenía dinero suficiente para sostener como un mes de guerra. Para que este plan funcionara, necesitaría enfrentarse a los persas pronto. La derrota significaría la ruina financiera y probablemente precipitaría esa guerra civil que Alejandro había trabajado tan duro para evitar. El destino de su reino y su propia leyenda se decidiría en las primeras batallas en suelo asiático. La presión era inmensa.